Bendiciones para todos los televidentes, radioyentes e internautas en este día lunes 17 de febrero. Sean bienvenidos y bienvenidas otra vez al estudio de la lección de la escuela sabática que voy a compartirles en esta hora. Permítanme hacer una oración antes de comenzar. Padre nuestro, gracias Señor, porque en tu misericordia y en tu amor tenemos este privilegio de estudiar tu palabra. Rogamos porque el Espíritu Santo nos enseñe, porque el Espíritu Santo esté con nosotros y sea Él el que revele tu voluntad. Danos sabiduría para comprender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar en este día cómo las profecías bíblicas predecían la actitud de Cristo hacia los principios justos contenidos en la ley de Dios. Cristo, la gracia revelada. Veamos cuál fue su relación con la ley de Dios. Recuerde que el tema que estamos estudiando esta semana es la gracia redentora y la ley. Y lo que estamos descubriendo desde las 2 semanas que han pasado es que la ley tiene conexiones con doctrinas muy claves en la Biblia. Y esta doctrina, la de la ley, nosotros vemos que la gracia no está divorciada de ella, no la tiene, no se separa de ella, no la tiene así como de menos. Al contrario, miren, las profecías decían acerca de Cristo cuál sería su actitud hacia la ley de Dios, hacia los 10 mandamientos. Veamos, por ejemplo, el Salmo 40. El Salmo 40 dice el versículo 7 y 8 lo siguiente. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí está hablando de Cristo, cuando viniera a este mundo. De antemano, el salmista decía que él decía, o sea, el Mesías diría, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y esto está debidamente respaldado por otro libro mesiánico y capítulo mesiánico, como es el de Isaías 42, versículo 21. Dice así la palabra. Isaías 42 y versículo 21. Dice así. Jehová se complació, por amor de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Se dan cuenta? La gracia de Dios no está separada de la ley. Al contrario, dice que Él la magnifica y la engrandece. De manera, hermanos, que nosotros miramos acá cómo Jesús iba a engrandecer la ley, iba a magnificar la ley. Pues aquí está hablando de un siervo de Jehová que vendría y que diría estas cosas o haría estas cosas, como es magnificar la ley y engrandecerla. Estos versículos nos dicen a nosotros que Cristo no menospreció la ley de Dios. Dice el don profético, el deseo de toda la gente, página 15 y 16. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres con toda la miseria que ha provocado, e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús había de desenmascarar este engaño. Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes. Mientras andaba haciendo bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios.
Si Jesús dijo, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Hermanos y hermanas, Él espera que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Él espera que nosotros también engrandezcamos y magnifiquemos su ley. Pues Él hizo eso. Él, hermanos, vino y le demostró a Satanás de que la ley de Dios sí se puede guardar. Y como humano Él, en su naturaleza humana, dejó para todos nosotros un ejemplo de obediencia. Miren, nosotros debemos, hermanos, entender que en calidad de humanos también, si dejamos que el Señor entre en nuestra vida, podremos guardar igualmente sus mandamientos y de esa manera engrandecerlos y dignificarlos tal como Él lo hizo. Ahora, ¿cuán explícitamente enseñó nuestro Señor que no había venido a abrogar la ley? ¿Qué conexión hizo entre la obediencia y el amor en sus seguidores? Bueno, Mateo 5, 17 y 18 es un texto bien contundente y conocido. Mateo 5, versículos 17 y 18. Dice la Escritura de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí nosotros vemos que el Señor no vino a cambiar la ley de Dios. Él dijo, mientras no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley de Dios. Es decir, estará intacta. Ustedes ven, ahí está el cielo, aquí está la tierra. No han pasado, todavía están con nosotros. Bueno, tampoco entonces ni una jota ni una tilde el Señor la ha quitado de su santa ley. Indicando con esto que si Él no vino a cambiar los mandamientos, usted y yo, mi hermano, estamos comisionados para cumplirlos, para guardarlos. Y en el libro de Juan, capítulo 15, verso 10, Él todavía es más claro con esto que nos dice. Juan 15, 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús está diciendo, hermanos, que guardemos sus mandamientos si queremos permanecer en su amor, porque Él los ha guardado y permanece en el amor del Padre. Así que hay una conexión entre la obediencia y el amor en nosotros, sus seguidores, entre la obediencia a su santa ley. Vemos entonces que, hermanos, la ley de Dios no ha sido abrogada, la ley de Dios no ha sido anulada, Jesús no ha cambiado la ley de Dios, sigue intacta tal como Él la dio. Dice el don profético, en el deseo de toda la gente, página 273 y 274, a causa de su gran reverencia por la ley y los profetas, procuraba abrir una brecha en la muralla de los requerimientos tradicionales que rodeaban a los judíos. Mientras trataba de poner a un lado sus falsas interpretaciones de la ley, puso a sus discípulos en guardia contra la renuncia a las verdades vitales confiadas a los hebreos. Dios nos ha dado sus santos preceptos porque ama a la humanidad. Para escudarnos de los resultados de la transgresión, nos revela los principios de la justicia. La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando se recibe en Cristo llega a ser nuestro pensamiento. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que inducen a pecar. Dios desea que seamos felices y nos ha dado los preceptos de la ley para que obedeciéndolos tengamos gozo. Deseo a toda la gente, página 273 y 274. Así que mis hermanos, somos entonces aquí estimulados con estas palabras a que obedezcamos los mandamientos. El hacer eso nos eleva, dice, por encima del poder de los deseos y tendencias naturales y al mismo tiempo por encima de las tentaciones que inducen a pecar. Ojalá, mis hermanos,
que la ley, como expresión del pensamiento de Dios, cuando se recibe en Cristo, llegue a ser también nuestro pensamiento. Así este día mostramos que la ley y la gracia están de la mano. La gracia que es Cristo obedeció la ley. La gracia que es Cristo dice, no he cambiado la ley. La gracia que es Cristo decía, la voy a magnificar y la voy a engrandecer. La gracia que es Cristo, hermanos, dice que guardemos sus mandamientos para permanecer en su amor. Y si la gracia que es Cristo no ha cambiado ni un mandamiento de la ley de Dios, el sábado sigue siendo válido como el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que dice que ese es el día de reposo. Vamos a orar para pedirle al Señor que por su gracia obedezcamos sus mandamientos tal como Él lo hizo también. Amado Padre, la ley de los 10 mandamientos es, Señor, algo que en estos tiempos la mayoría de cristianos no la consideran como válida. Muchos creen que quedó anulada, que porque estamos bajo la gracia ya no importa el observarla, obedecerla. Pero nosotros vemos, Señor, que la ley en ese papel que juega con la gracia, nosotros vemos que la misma gracia que es Cristo la ha respetado, la ha obedecido, la ha engrandecido, la ha magnificado y nos invita a nosotros también a obedecerla, a guardarla, a hacer lo mismo. De manera, Señor, que te ruego para que todos los radioyentes y televidentes comprendamos esto y no para salvarnos, sino como resultado nosotros nos pongamos listos con tu ayuda a obedecer cada requerimiento de la ley de Dios. Oh Padre, te ruego que bendigas a nuestra audiencia y que, comprendiendo esto, miremos mandamiento por mandamiento y veamos, por ejemplo, el del sábado, que es uno de los más pisoteados, el que nosotros lo restauremos en su debido lugar. Así, Señor, muchas gracias por revelarnos en tu palabra la actitud tuya hacia la ley, que fue una actitud de respeto, de obediencia y de engrandecerla. Ayúdanos a seguir tu ejemplo en esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.